Entonces, si ya tiene allí su Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a la hermana Sonia. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La hermana Lisa también en esta noche nos está bendiciendo y ella nos dice: Dios le llene de su divina y santa gracia. Amén. Gloria al Rey. Recibo esas bendiciones de la hermana Lisa. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano. Ustedes no saben lo contento, lo que me gozo cuando escucho que los hermanos han cambiado, aquellos que le han dado al Señor el timón de su vida y el Señor dirige su vida. Como decía la hermana Lisa, no soy la de antes, sino distinto hubiese sido. Qué lindo, porque ella también decía que nosotros los pastores velamos por las almas de ellos como quienes han de dar cuenta, y con qué gozo uno da cuenta al Señor cuando escucha que los hermanos verdaderamente han cambiado. Aquellos que han cambiado. Están los otros que el enemigo no les permite cambiar. No los domina el Espíritu Santo, sino que el espíritu de error, el espíritu de ira, el espíritu de bronca, el espíritu de superitancia. Y qué lindo que es poder escuchar cuando dice: el Señor me cambió, si no hubiese sido distinto. Así también como decía el hermano Jorgito. Yo le doy gracias al Señor por ello, porque está aquel que quiere aprender de la palabra del Señor y ponerla por práctica, y está aquel que quiere sacar ventaja de la palabra del Señor. El hermano Jorgito nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo y oyentes. Amén. Recibo las bendiciones del hermano Jorgito, la hermana Blanca Padilla también. Dios lo bendiga, pastor y oyente. Amén. Hermano, ¿y por qué traigo alusión precisamente esto que hablaba en el vivo? Porque la palabra, justamente el mensaje de Juan es este. No crea que Juan le predicó a los inconversos. No crea que Juan le predicó a los que no conocían del camino del Señor. Dios no lo llamó del desierto para que él le predicara a los gentiles. No. Dios lo llamó del desierto a Juan para que predicara el reino de Dios que se había acercado. Para eso lo llamó del desierto.
Y miren qué lindo, hermano, cómo comienza Lucas a decirle a Teófilo, para que Teófilo saque cuentas, saque cuentas. Recuerden que para comenzar el ministerio en el pueblo del Señor, el varón tenía que tener 30 años cumplidos. Fíjese usted, y si saca la cuenta, le va a dar justamente donde dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herode, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. No era que el Señor desconocía que había un sumo sacerdote en Israel, había dos en este caso, porque como era vitalicio el sacerdocio, mientras estaba vivo, el sumo sacerdote escogía a quien le iba a seguir en el oficio, pero él seguía con el rango de sumo sacerdote. No es que podían oficiar los dos a la vez, no. El sumo sacerdote en vida proclamaba a quien era su sucesor, y de ahí en más su sucesor se encargaba de oficiar, pero también se llamaba sumo sacerdote, también aconsejaba, también dirigía y también presidía el concilio o el Sanedrín, que era el grupo de los 72 ancianos que tenía el pueblo de Israel para gobernar las cuestiones que eran religiosas y también las partes civiles, muchas de ellas. No podían aplicar la pena capital, pero sí podían encarcelar, tenían su guardia propia allí en el templo, tenían sus soldados allí en el templo, por eso es que tenían esa guardia también allí en el templo, que eran los celotes. Herodes tenía su grupo, que eran los herodianos, y en fin, así es como hace Lucas este anuncio a Teófilo, cuándo, en qué tiempo comienza el ministerio de Juan. Juan ya con 30 años, dice la palabra del Señor, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿A dónde fue el Señor a buscar? ¿Fue a buscar a aquellos que estaban preparados? ¿Fue a buscar a los doctores de la ley? ¿Fue a buscar a los escribas? ¿Fue a buscar a los sumos sacerdotes, que había dos? Fue al desierto a buscar a Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como fue a buscar a Juan, lo fue a buscar a usted y me fue a buscar a mí, hermano querido. ¿Pero qué sabíamos de las cosas del Señor? Nada. Pero cuando el Señor nos llama, el Señor nos pone y el Señor nos da la sabiduría que necesitamos para poder desempeñar la obra que el Señor nos manda. Yo no sé, hermano querido, cuánto sabría Adán de biología, no sé, o de la zoología, no sé. Pero sí sé que él le puso nombre a todos los animales. A todos los animales. ¿Quién le dijo que el leopardo, el león, el tigre, todos esos eran felinos? No sé, pero él los llamó así. ¿O será que Dios le dio sabiduría para que hiciera esa labor? Y se la dio a Adán, hermano y hermana querida. ¿No le dará a usted el Señor la sabiduría, la capacidad necesaria para que haga la obra a la cual Él la ha llamado? ¿O quiere enseñarle a Dios? Como hay muchos que quieren enseñarle a Dios cómo tiene que obrar, cómo tiene que hacer, de qué manera se tiene que comportar, cómo tiene que corregir a los demás. No importa si a Él no lo corrige, total, Él va a dar cuenta a Dios. Y claro que sí,
tendrá que darle cuenta a Dios. Tendrá que darle cuenta a Dios. Y si no leamos la historia de el amado David, recuerdan que el nombre David significa el amado porque Dios le amaba. Fijémonos lo que le pasó. Observemos lo que le pasó. Saquemos, hermano querido, como dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de la epístola a los Romanos, versículo 4, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y allí fue el Señor a llamar a Juan al desierto, hermano querido. Dice la palabra del Señor, obediente Juan al llamamiento, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Hermano querido, clara, inequívoca la palabra del Señor, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, dice la palabra, para perdón de pecado. No perdonaba el pecado, pero me preparaba para que el Señor Jesús me perdonara mis pecados. No era que porque Juan me bautizaba se perdonaban mis pecados, de ninguna manera, de ninguna manera. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. No hay remisión de pecado. Pero sí el bautismo de Juan a mí me preparaba. Yo confesaba mis pecados, me confesaba pecador y me preparaba para que mis pecados fueran perdonados luego por el Señor Jesús. ¿Por qué cree que la palabra del Señor dice en el verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto? ¿A dónde fue el Señor a buscarlo? Al desierto. ¿Qué estaba haciendo? Clamando por su pueblo, clamando por Israel. Ahora, ya que deje de clamar. Todo ese tiempo que estuvo clamando en el desierto, bueno, ahora ya no es tiempo de clamor. Ahora es tiempo de predicación de la palabra del Señor. Voz del que clama en el desierto, ahora el mandamiento divino de Dios. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Qué trabajito de Juan el Bautista. Enderezar la senda. ¿Dios habrá creado senda torcida o el hombre habrá torcido la senda? Qué vergüenza, hermano querido, para aquellos que llenaban su boca hablando de Dios y de la misericordia y del perdón y se portaban cobardemente, obrando inicuamente, llenos de malicia, llenos de rencor, llenos de odio, torciendo las sendas del Señor. Y fue necesario que el Señor trajese a un varón, un regalo, como le dijo a Zacarías, un regalo, le pondrá por nombre Juan, que significa regalo, presente. La palabra del Señor, hermano querido, dice, enderezad su senda. Todo valle se rellenará. Hermano querido, el Señor quiere allanar el camino para poder transitar por él. Pero para eso es necesario que alguien predique de la manera que lo hacía Juan. El Señor Jesús nos preparó el camino. Él transitó por el camino preparado por Juan, porque Dios lo decidió así, porque Dios lo quiso de esa manera, porque Dios le ordenó a Juan que lo hiciera. Por eso dice la palabra
todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Qué trabajito le encargó el Señor a Juan el Bautista. La pastora Zulma nos saluda desde Villa Mercedes. Santo Dios de Israel, bendice a todo tu pueblo, Señor, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito, y a mi querida hijita Loreta, Dios le dé doble porción de bendición. Amén. Recibo las bendiciones de la pastora Zulma. Bendito sea Dios. Gloria al Rey. Vemos, hermano, entonces, que la tarea que le tocó a Juan para comenzar, hermano, a preparar el camino, para comenzar a enderezar la senda, fue necesario que hablase Juan, que predicase Juan. Y dice el verso 7, hermano querido: y les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se puede huir de la ira venidera, hermano querido. Se puede huir. Pero para huir de la ira venidera hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista. Hay que humillar la carne. Hay que saber pedir perdón. Hay que ser valiente y esforzado para pedir perdón. Hay que ser hombre para pedir perdón. Hay que ser hombre. Eso es lo que el Señor hacía a través de Juan. Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir? ¿Por qué? Porque venían al bautismo a prepararse para recibir el perdón. Pero me tengo que preparar para recibir el perdón. Claro que sí, porque con soberbia, con orgullo, con vanidad, con hipocresía, con superitancia, con falta de hombría, no van a recibir perdón nadie, le guste a quien le guste, nadie. Podrá saber que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados, pero también debe saber que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. ¿Y por qué lo repito y lo digo? Porque como a Satanás no le gusta, por eso lo hago. Y al que no le guste, clame a Dios y pídale al Señor que le dé arrepentimiento para que pueda tener perdón de pecado. Pero, hermano, para eso tendrá que mostrar fruto. ¿Qué decía Juan? Verso 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no digan: pero yo me bauticé y soy bautizado. Hermano querido, Dios de las piedras puede levantar para que se bauticen y ser salvos si hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, horrenda expectativa, dice la palabra de Dios, de hervor y de juicio. Eso es lo que la palabra declara, porque no es un misterio. Aquel que no se quiere arrepentir no es que no sabe lo que le va a pasar. El que no se quiere arrepentir, escrito está en la palabra lo que le va a pasar. Y no solamente a él, sino a toda la casa. Fíjense en la rebelión de Datán y Coré.
aparecen en la puerta Datán y Coré con todo lo suyo, y se abrió la tierra y los tragó vivos. Ese es el Dios de misericordia y de amor que le servimos, hermano querido. No se turbe vuestro corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenga cuidado con la siembra que hace. Tenga cuidado con la siembra. Tenga cuidado. Porque, hermano querido, una sola semillita sirve para dar una planta. Una sola semillita de uva sirve para que se produzca una parra, y esa parra se cargue de racimo, y esos racimos se carguen de semilla, y es abundante, hermano querido. Tenga cuidado lo que siembra. Haga fruto digno de arrepentimiento, como dice la palabra del Señor, hermano querido. Dice, hermano, aquellos que se escudaban en que eran hijos de Abraham, porque también hoy en día hay aquellos que dicen, no, pero yo me bauticé. Hermano, leemos en la palabra del Señor que habiendo creído Simón el mago y habiendo sido bautizado, el Señor le dijo por el Espíritu Santo en boca del apóstol Pedro, veo que en prisiones de oscuridad está, y vas a perecer, y tu dinero va a perecer contigo. Ruega a Dios, quizás el Señor tenga misericordia. Y él le pidió a Pedro, rueguen ustedes por mí que esto no me vaya a acontecer en ninguna manera. Bautizado, creído, pero quería vivir como a él le parecía, no como Dios mandaba. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Honra y gloria al nombre santo de mi Señor. Hermano, y el verso 9. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice en este día, por eso es que hablamos de esta manera. Estamos estudiando lo que dice Lucas en su palabra. Dice Lucas en el verso 9, capítulo 3. Y también el hacha está puesta a la raíz. Tenga cuidado, hermano querido. A la raíz. ¿Cuál es la raíz? Los hijos. Los hijos son la raíz. Tenga cuidado. El hacha está puesta a la raíz. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Se corta la raíz, ese árbol se echa en el fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, así predicaba Juan, porque había que enderezar el camino, porque había que enderezar la senda, porque había que rellenar todo valle, porque había que bajar todo altivo, todo superitante, todo vanidoso, tenía que humillarse para recibir el perdón, para que todo camino áspero fuese allanado, dice la palabra del Señor. Así predicaba Juan, por eso es que le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, como día tras día el Señor nos enseña en su palabra qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer para honrar y glorificar el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Y ahora, hermano querido, vamos a ir a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Si hacemos lo que Él dice y estamos dispuestos a hacerlo para honra y para gloria de Dios, y decimos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Recuerden, hermanos queridos, y vamos a leer, aunque parezca cansador, pero vamos a leer por quienes estamos orando. Estamos orando por la sanidad y la total restauración de la salud de la pastora Loreta.
Estamos orando por este varón Alejandro Cuello, que el Señor pueda componer allí su columna, ese dolor lumbar que él tiene, puede estar obrando el Señor allí en la vida de este varón, conoce de las cosas del Señor. También estamos pidiendo por David y Elizabeth Salazar, la hija del hermano Julián, ellos también les había dado positivo de COVID. También estamos pidiendo por la prima de ellos, por Valeria Cabañas, la hija de María, la hermana de Héctor. También estamos pidiendo por Víctor Muñoz, por Leo Muñoz, por Brisa Muñoz, el Señor esté fortaleciendo su sistema inmunológico. Clamamos también por la hermana Isabel Sepúlveda Espinosa desde Chile. Clamamos también por Ramiro Benítez, que el Señor puede estar componiendo sus vértebras, sus fisuras allí en sus costillas. Clamamos también por Cecilia Morales, que el Señor puede estar allí soldando ese hueso, ese traumatismo que ella tuvo allí en su pierna. También pedimos por Gerardo Garbero, que el Señor esté ordenando la columna, librándolo de todo dolor, de todo pinzamiento. El Señor puede estar aliviándole también a Gerardito. También a Gabriel Falcón, mi nieto, el Señor esté corrigiendo esa columna, enderezándola, poniendo los huesos como deben ir. También pedimos, hermano querido, por Macarena Diep, y también pedimos por Fabricio, que es el nieto de la hermana Esther Chacón, y también pedimos por Romina Medici, la ahijada de la hermana Ada. Estamos clamando y pidiendo y le rogamos al Señor que esté obrando en esas vidas para honra y gloria de su divino y santo nombre. Trabajemos en la viña del Señor. Recuerden, hermano, el Señor Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que si tenemos la oportunidad de trabajar en la mies del Señor a través de la oración, hagámoslo para la honra y para la gloria de nuestro amado y bendito Dios. Para mi Dios que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Y si por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero Jesucristo, que me está llamando, me llevará salvo hasta su mansión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, Gloria al Rey. más allá